Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y ha sido cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien el Señor no atribuye iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, mi vigor se convirtió en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis rebeliones al Señor y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por eso orará a ti todo fiel en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación las caudalosas aguas no llegarán a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia y con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. No sean sin entendimiento como el caballo o como el mulo, cuya boca ha de ser frenada con rienda y freno. De otro modo no se acercan a ti. Muchos dolores tendrá el impío, pero la misericordia acercará al que espera en el Señor. Oh justos, alégrense en el Señor y gócense, canten con júbilo todos los rectos de corazón. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque nos permites en esta tarde ya, tardecita hermosa, fresca, poder meditar en tu palabra, en los salmos. Y en este caso, Padre, en ese Salmo de David 32. Pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe, nos bendiga, nos dirija en esta meditación, que tú hables a nuestro corazón, te lo rogamos, Señor, aliméntanos, desafíanos, permite que los mandamientos los podamos recibir con agrado como discípulos tuyos que queremos hacer tu voluntad. Bendice a cada familia que hoy nos hemos reunido. Te ruego, Señor, que tu Espíritu Santo venga ministrando, venga ayudándonos, iluminándonos en tu palabra. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Muy bien. He titulado en este salmo, Mi paz con Dios. Mi paz con Dios. Seguimos en esta serie de los salmos. Ya hemos visto bastantes salmos. Ay, cuidado. Aquí es. Ya hemos visto algunos salmos en los cuales nos hemos alegrado, hemos aprendido, hemos visto el corazón. Básicamente la mayoría han sido salmos de David, que escribe el rey David, y de alguna manera hemos aprendido ya algunas cosas. Recuerden que los salmos es poesía, es sabiduría, por eso está en el área de clasificada. Los salmos en los libros, ¿cómo se les llama esos libros? Poéticos y libros de sabiduría. Entonces, dentro de los libros de sabiduría están los salmos, y hemos aprendido mucha sabiduría. Todavía nos faltan muchos otros más, pero que podamos desear como niños recién nacidos, y aquí hay niños recién nacidos, la leche de la mamá. Así deseemos la palabra de Dios. Así dice el apóstol Pablo. Con esa hambre, cuando el niño tiene hambre, ¿cómo le hace? ¿Cómo se espera? ¿Grita? ¿Desesperado? Así debemos estar nosotros cada domingo, de decir, necesito la palabra de Dios como un alimento para mi espíritu. Así debe de ser. Entonces, seguimos con esta serie. Hoy vamos a estar hablando de esta paz con Dios. En este salmo, el contexto de este salmo, ¿sí más o menos lo ubica? ¿No? ¿Ubica este contexto de este salmo? David, el rey David, había pecado. Un pecado grande, cometió muchos pecados, pero entre los más que conocemos y que están establecidos en la Biblia es su adulterio con Betsabé, la mentira de llamar al general, esposo de Betsabé, Urías, y mandarlo hasta el frente y enviarlo a matar, porque fue un asesinato, fue un homicidio, lo manda a matar, y con mentira y adulterio y premeditación, alevosía y ventaja,
cometió todo esto. Bueno, tiempo después, el Señor le confronta a través de un profeta llamado Natán. Le confronta y a través de una parábola, de una historia, le dice que él es el culpable de toda esta situación. ¿Sí se acuerdan de esa parábola y historia de Natán, el profeta? Había un hombre que tenía muchas ovejas y uno que solamente tenía una. El hombre que tenía muchas ovejas hizo una fiesta y no quiso matar de sus tantas ovejas una, y le pidió o se la quitó al que tenía una. ¿Qué se merece este? Pues dice David. David era un hombre justo de alguna manera y buscaba hacer justicia como rey. Entonces dice, merece morir. Este hombre merece morir. ¿Cómo es posible? No. ¿Cómo? Aquel tiene muchas y este nada más tiene una. ¿Cómo le va a quitar? Y el profeta le dice, pues ese hombre eres tú. Entonces le confronta. David entiende que están hablando de él y que es Dios el que le envía al profeta Natán. O sea, no está contra Natán, sino que está diciendo, Dios envió a este profeta a hacerme ver que yo estoy mal. Entonces, ¿qué hizo el rey David? Comprendió que él era el problema, se arrepintió en su corazón, hubo consecuencias, hubo tristeza, porque él había fallado a Dios de esta manera tan injusta, tan cruel, contra su amigo, el general, contra un bebé. ¿El bebé qué pasó? Nació y luego pues de la fornicación y del adulterio que hubo, nació un bebé. ¿Y qué pasó? Murió. Y entonces el rey David clama, busca la ayuda de Dios, y lo podemos ver en el Salmo 51 que vamos a analizar, este clamor de un hombre pecador. Y posteriormente, tiempo después, podemos ver al rey David escribiendo el Salmo 32 después de esa crisis que él vivió. ¿Sí? Después de esa crisis que él vive, no sabemos cuántos años después, pero en su experiencia de pecado, de humano, de ser disciplinado por Dios, escribe este salmo. Y por eso se llama Mi paz con Dios. Mi paz con Dios. ¿Por qué? Porque David fue perdonado. Ahora, ¿cuántos de nosotros hemos sido perdonados? Levante la mano. ¿Le gusta que le perdonen? Cuando usted ha cometido una falta, ¿le gusta que le perdonen? Delante de su esposa y usted pide perdón, ¿y le gustaría que la esposa le perdonara? Cuando comete una falta con su trabajo y pide perdón, ¿le gustaría que lo perdonaran? Cuando comete una falta con sus amigos, ¿con quién más? Con los hijos, ¿le gustaría que le perdonaran? Y cuando comete una falta delante de Dios, ¿se siente bien siendo perdonado? ¿Se siente usted bien que la regué? Perdóname. Sí, no te preocupes, te perdono. ¿Cómo se siente usted? ¿Se siente bien? Ahora, ¿le gusta perdonar a usted? ¿Sí le gusta perdonar o es orgulloso, vengativo? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Cómo le gusta perdonar? O sea, es fácil decir, me gusta que me perdonen, pero ¿le gusta a usted perdonar? ¿Le gusta perdonar? O dice, hay cosas que perdono y hay otras que no. Cuando se meten conmigo no hay tanto problema, pero con las criaturas, ahí sí no se metan, ¿no? No se metan con mis hijos, porque mira, a mí me puedes decir lo que quieras, pero a mis hijos, con ellos no te metas. ¿Sí o no? Ahí sí no podemos perdonar. No nos agrada perdonar. ¿Qué tipo de cosas perdonarías y qué tipo de cosas no perdonarías? ¿Será? O sea, le puedes decir a Dios, mira Dios, perdóname estas, sí, estas cosas no me las perdones. ¿Así le puedes decir a Dios? Pero tú sí puedes decir, esto sí te lo perdono, esto no te lo perdono, ¿eh? ¿Cómo? Bueno, hablar del perdón. Entonces David se sentía perdonado, se sentía libre y tenía paz con Dios. Y ese es el tema de hoy, la paz con Dios. Pero la paz con Dios después de haber ciertas situaciones de pecado. Se cuenta que un día iban por un sendero dos personas, un envidioso y un avaricioso. ¿Quién se
identifica con el envidioso? ¿Nadie? ¿Y quién se identifica con el avaricioso, con el avaro? O avaro. Avaro. ¿Quién se identifica? No, ninguno de nosotros, ¿verdad? Ninguno, en esta iglesia no. Iban caminando por un sendero, un avaricioso y un envidioso. Y de repente, ¡pum!, en el camino se les apareció un genio sin lámpara. ¿Qué tipo de genio sería? Pues quién sabe. Pero era un genio que se les apareció ahí. Y un genio moderno. Y apareció ahí y les dice el genio: hoy estoy de buenas. Les voy a conceder un deseo a cada uno, 2 deseos. Un deseo a cada uno, pero con una condición y con esta cláusula. ¿Cuál? Que el segundo deseo que me pidan será el doble. Perdón, el primer deseo que me pidan, el segundo será el doble del primero que me pidieron. Oh, el segundo deseo será el doble de lo primero que le hayan pedido. Así es de que ¿quién va a ser el primero en pedir? ¿El envidioso o el avaricioso? ¿Quién dijo? ¿Quién dijo yo? Los espero. Así dijo el genio. No, están esperando ustedes, ¿no? Así dijo el genio. Los estoy esperando. Así es de que el avaricioso dijo: obvio que yo quiero dinero. Yo quiero dinero, mucho dinero. Pero si yo pido primero, al envidioso le van a dar el doble. Jamás, no estoy dispuesto a que él tenga más que yo. Nadie puede tener más que yo. Soy el avaro número 1. Nadie puede tener más que yo. Y además, si yo pido primero, le estaré dando el doble a él. Yo no le voy a dar a nadie. A nadie le voy a dar, porque yo soy avaro. Así es de que voy a esperar a ver qué pasa, a ver qué pide el envidioso. El envidioso dice: no, yo también quiero dinero. ¿Qué pediría usted? Un solo deseo. ¿Qué pediría? Belleza. ¿Sí? ¿Qué? Carisma. ¿Qué pedirías? Todos pedirían dinero. Dinero, dice el envidioso: yo también quiero dinero, yo quiero dinero. Se dijo a sí mismo, pues estaban pensando, ¿no? Yo quiero dinero, pero si pido primero, entonces el doble se lo van a dar al avaricioso. Y cuando él tenga el doble, voy a tener envidia de él. Y yo no voy a permitir que él tenga más, porque yo soy el envidioso número 1. No voy a permitir. Ya el genio se había echado 10 cigarros y estaba: bueno, ¿van a pedir o no? ¿Van a pedir o qué? ¿O ya me voy? ¿No? Estaba el envidioso y estaba el avaricioso, y el avaricioso dice: no, yo no voy a pedir nada. ¿Cómo ven? No voy a pedir nada porque no estoy dispuesto a darle nada a nadie. No voy a pedir nada. Dice el envidioso: yo sí voy a pedir. Quítenme y sácame un ojo. Ah, caray. Sacó un ojo. ¿Qué le pasó al avaricioso? Se quedó ciego. ¿Qué es eso? El pecado. El pecado no está dispuesto. Primero él está dispuesto a sufrir, pero con tal de que otro sufra más. La envidia, la avaricia, la codicia es un símbolo de pecado. Es una ilustración que habla del pecado del ser humano, de nuestro pecado. De nuestro pecado. Si no entendemos la condición humana de pecado, usted no va a disfrutar de la paz con Dios. Si usted no está consciente de dónde le ha sacado Dios, no está consciente de la magnitud de maldad que hay en su corazón, en nuestro corazón, no vamos a valorar, a cuidar y a poder sentir el privilegio de ser hijos de Dios. El pecado. Vamos a ver, mi paz con Dios. ¿Quién tiene paz con Dios aquí? ¿Tienen paz con Dios? Vamos a ver, vamos a analizar 4 aspectos de la paz con Dios. Primeramente, hablando pues del rey David y su experiencia de pecado. En primer lugar, vamos a ver que es mi paz con Dios es aceptar su perdón. Mi paz con Dios es aceptar su perdón. Versículos 1 y 2.
de nuestro Salmo número 32. ¿Qué dice? Versículo 1 y 2. En su versión. ¿Qué versión tiene? Vamos a ver. ¿Qué tenemos en el Salmo 32, 1 y 2? Bienaventurado. Mi versión dice dichoso. ¿Alguien más tiene otro nombre? ¡Qué alegría! ¡Qué dichoso! ¡Qué alegría! ¡Qué bienaventuranza! Bienaventurado lo podemos traducir como doblemente feliz, ¿verdad? Doblemente feliz para aquellos que su pecado ha sido perdonado, su transgresión ha sido borrada. Y luego en el versículo 2, a quien no se le atribuye iniquidad o no se le toma en cuenta su maldad, su iniquidad. Es decir, ¿cómo es posible eso? ¿Quién puede decir que no tiene pecado? ¿Quién puede decir eso? ¿No? ¿Usted? ¿Usted no puede decir eso? ¿No puede decir? Entonces, pues ahí acabamos el sermón, porque este no es para los seres humanos, está para extraterrestres o los ángeles azules o algo así, ¿no? No tendría caso hablar de que dice aquel cuyo pecado no se le toma en cuenta, o sea que no tiene pecado. ¿No dice así? Dichoso, alegre, aquel cuyo pecado no se le toma en cuenta. ¿Sí o no? ¿Ha sido perdonado? Dice esa versión, ha sido perdonado. Aquí dice que no se le toma en cuenta. Ya no, o sea, no tiene nada que ver tu pecado. Es más, tú vas delante de Dios y dices, yo soy un pecador. Y Dios dice, yo no veo ningún pecado en ti. Ah, caray, ¿a poco? Como Ron Ramón. ¿Así? ¿En serio? ¿No? ¿No tengo pecado? No, yo no veo ningún pecado en ti. ¿No dice así el versículo? ¿No? ¿Cómo dice? Totalmente, sí, totalmente. El versículo 2. ¿Qué más dice el versículo? Digo, ¿qué otra versión es algo diferente? ¿No culpa? No culpa de iniquidad, no culpa, o sea, de maldad. No, ¿tú eres culpable? A ver, los hijos de Dios, ¿son culpables? Por eso tenemos una vida de continua culpa, de continua desgracia de mí y situaciones ahí de tristeza. ¿No les perdonaron sus pecados? Entonces, si son perdonados sus pecados, no tenemos pecado. ¿Es correcto? Nuevas criaturas. Como si nunca hubiéramos pecado. Esa es la situación de la salvación. Esto es lo que pasó el día en que usted creyó. Sus pecados fueron perdonados y la justificación, es decir, una situación legal, justificados delante del Padre, justificados pues para con Dios por medio de la obra de Jesucristo. No hay pecado ya. Usted está libre de pecado. Está en Cristo, no tiene pecado. Se va al cielo porque no tiene pecado. ¿O no se va al cielo? ¿O se va a ir al cielo pecador? No. Esto es lo que necesitamos. Por eso el rey David dice dichoso, alegre aquel que el pecado ha sido perdonado y cuya iniquidad no ha sido ya tomada en cuenta y ya no hay maldad en él. Ya, o sea, aceptar el perdón de Dios. ¿Por qué no aceptamos el perdón de Dios? ¿Por qué no aceptamos que somos personas que no tenemos pecado por la obra de Jesucristo? Acabamos de celebrar Santa Cena. ¿Qué fue lo que llevó Jesús en la cruz? Nuestros pecados. Entonces los pecados, ¿quién los pagó? Cristo. Entonces los pecados ya no los tiene usted. Fueron pagados, fueron perdonados, fueron quitados de usted y de mí. No hay pecado. ¿Lo acepta usted? ¿Acepta ese perdón? Comienza la paz. ¿A poco? ¿A poco ya no soy culpable? No, usted no es culpable ya. A ver,
Respira así. Yo no tengo pecado. Mis pecados los llevó Cristo en la cruz. Y soy inocente delante de Dios. Declarado inocente. ¿Qué es justificado? Declarado justo. Declarado justo. ¿Usted lo cree? Acepte el perdón de Dios. Acepte el perdón. Dios, ¿me perdona? Sí, te perdono. ¿Crees en Jesucristo? ¿Te arrepientes de tus pecados? Te perdono, como si nunca hubieras pecado. Y andamos en la vida diciendo, ay, yo cometí unos pecados tremendos en el pasado y cometí unos pecados grandes, no, y jamás voy a ser perdonado. Y no. ¿Sí será? Continuamente en culpa, continuamente en una situación de no aceptación el perdón de Dios. Porque reconozco que soy indigno, sí, reconoce que eres indigno, pero acepta el perdón de Dios. Acepta su perdón. Dichoso, alegre, a ver que tu cara demuestre que has sido perdonado. Dale una sonrisita al que está a tu lado. Dile, he sido perdonado. Sonríe, porque a veces los cristianos tenemos estas caras de culpabilidad, de pecado, que de veras, las personas a las que les compartimos dicen, ¿y tú eres feliz? ¿Y tú tienes gozo? Y cantamos aquí los domingos, yo tengo gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. ¿Sí? ¿Está gozoso? ¿Cómo canta? ¿Sí? ¿Cómo canta en la regadera? ¿Cómo cantan los de Capaz de la Sierra ahí? Sí, ahí sí las canta bien feliz, ¿no? Bien feliz. La paz con Dios, mi paz con Dios, primeramente, ¿qué es? Aceptar su perdón. Bienaventurado el ser humano que ha venido a Cristo Jesús, porque no será culpable de nada. Amén. Acéptalo, recibe, disfrútalo. Vamos a ver después el Salmo 37 cuando dice, deleítate a sí mismo en Dios, deleítate, disfrútalo en Dios. Número 2, mi paz con Dios es pasar por una crisis de fe. Versículo 3 y 4. Mientras callé, ¿qué dice? Ahí hay una situación de crisis. Se envejecieron mis huesos, había un sufrimiento de día y de noche, no hay prosperidad. Mi paz con Dios debe pasar por una crisis de fe. Una crisis de fe. Mientras callé, ¿qué dice? Yo no era feliz. ¿Pero qué cayó? ¿Qué fue lo que estaba callando? Su pecado. Mientras una persona resista la obra de perdón, resista la obra del Espíritu Santo que quiere darle sanidad, restauración, que quiere llenar ese vacío y darle propósito y sentido a su vida, mientras usted lo resiste, el rey David dice dichoso, o sea, ya había pasado su proceso, ¿no? Pero dice dichoso, y dice el rey en su experiencia, mientras yo no confesé, mientras yo estaba ocultando, queriendo engañar a Dios, queriendo engañar a las personas, queriendo dar una imagen de santidad, queriendo dar una imagen de una familia perfecta, queriendo dar una imagen de una persona que no comete errores, se envejecieron mis huesos. ¿Y qué más dice? Versículo 3. Se envejecieron mis huesos, mi cuerpo se consumió de día y de noche. Luego el versículo 4. La disciplina, mi fuerza se evaporó. Dice, cuando debería de estar en una lluvia hermosa, había sequedades de verano, una vida seca. Cuando debería de haber gran lluvia, había sequedad. Eso es la situación de callar. La crisis que todo ser humano vive continuamente es de tener enfrente la oportunidad del perdón, de tener enfrente la decisión por Cristo y no aceptarla. No aceptarla. De saber que tengo que confesar mi pecado,
de saber que tengo que arrepentirme de mis pecados y creer en Jesús y no querer hacerlo. Mi vida se seca. Mi vida va a ser una vida de envejecimiento de huesos, de tristeza. Tiene que haber una crisis antes. Si tú, hermano, estás viviendo una crisis de una situación en tu vida de no confesión, sabiendo que estás haciendo algo equivocado y lo tienes oculto, dice, es mejor no haber conocido a Dios. Es mejor no haber conocido a Dios que conocerle y desobedecerle. Es una vida más infeliz aquella que conoce a Dios y desobedece a aquel que dice, no, yo no he creído en Cristo, ni voy a creer. Y que se siga llevando su vida así, aparentemente feliz. Pero aquel que dice, sí, yo soy un creyente fiel, creo en Cristo y anda en una situación de pecado oculto, sin confesión, su vida se va a secar. Su vida va a ser más infeliz que lo que era antes. Así es de que si has conocido de Dios y en tu vida hay ciertas prácticas ahí ocultas de mentira, ciertas prácticas en las que Dios no se agrada, de apariencia, de hipocresía, entonces es la crisis que tú estás viviendo. Si estás viviendo una crisis, dale gracias a Dios, porque estás en una lucha. Sabes hacer lo correcto, pero no quieres hacerlo. ¿Hay un vicio? ¿Hay una vida doble? ¿Qué hay en nuestra vida que a Dios no le agrada y que continuamente el Espíritu Santo está redarguyendo ahí en tu corazón y te está diciendo, esto no está bien, esto no está bien, eso que estás diciendo no está bien, eso que estás haciendo no está bien, esa actitud que tienes continuamente no está bien, esas palabras que dices no están bien? Continuamente, ¿verdad? Continuamente. Y dicen, ay, pero ¿me van a prohibir todo? ¿Me van a prohibir en el cristianismo todo? No todo. Todo lo malo sí. Todo lo que no es correcto sí. Jamás te vamos a dar un consejo para que vayas a hacer algo malo. Los consejos son para hacer algo bueno y para que en tu vida te vaya bien. Si eso te molesta, bienvenido al cristianismo. Bienvenido al cristianismo. Y mensajes como este mensaje de hoy, de la confesión de pecado, hablar del pecado, hablar del infierno, hablar de la obediencia, obviamente pues nos inquieta y nos pone serios, ¿no? Nos da sueño. ¿Sí nos da sueño o no? No es popular. No, si le estuviera hablando de la prosperidad, si le estuviera hablando de una noche de gloria, de sanidad, si le estuviera hablando yo de el poder de Dios a través de los dones espectaculares, tal vez estuviera usted un poquito más despierto. Pero estamos hablando del pecado. Estamos hablando de mi paz. La paz de Dios es un pecado perdonado. No la paz aparente, no la paz superficial. La paz interna que usted necesita tener, que usted necesita vivir, que usted necesita transmitir a personas cerca de usted. Es esa paz que precisamente ha pasado por una crisis. El rey David, pasaron años antes de que viniera el profeta Natán. Pasó tiempo y él se sentía seco en sus huesos por no haber confesado. Está hablando su experiencia, un hombre aún antes que el Espíritu Santo de Dios viniera de forma permanente hacia nosotros. Número 3, mi paz con Dios es, ahora sí, después de la crisis, confesar mis pecados. Versículo 5, ¿qué dice? Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. ¿Qué más dice? Entonces ahora sí, mientras yo callé, mientras estaba allí en silencio en una doble vida, mientras el Espíritu me redarguía y yo no era obediente, yo lo apagaba, lo contristaba, yo era una situación que generaba una vida. ¿Qué genera una vida así? Cristiana, pero viviendo en desobediencia. Hasta que entonces confesé. El momento de confesar, esa
descarga, o a los AA le llaman catarsis, esa desahogo de todo lo que yo traía, toda la problemática que traía en mi vida, emocionalmente hablando, espiritualmente hablando, la descargué en Dios. ¿A quién le va a confesar el pecado? Bueno, obviamente si hay pecados que confesarle a alguien cercano, que usted ha cometido algún pecado, pues hágalo con discreción, hágalo con tacto, con sabiduría, de no hacer el problema más grande de lo que ya está. Pero principalmente, ¿con quién vamos a confesar? Con el cura, ¿no? ¿A quién le vamos a confesar el pecado? A Dios. Ahí en lo secreto. Usted dígale a Dios todo lo que usted ha cometido, dígale a Dios, y no diga, no, es que yo no sé, ¿qué le puedo pedir perdón a Dios? ¿De qué le puedo pedir perdón a Dios? ¿Sí les había dicho que yo antes creía que era perfecto? ¿Sí o no? ¿Sí les había dicho? Yo antes creía que era perfecto. Ahora estoy seguro. ¿De qué le puede pedir perdón a Dios una persona así? ¿No? Que todo lo sabe, que fluye santidad. ¿Tú le pides perdón a Dios? Oh, yo sé que tú le pides perdón a Dios todos los días, ¿no? Cada hora. Pero el punto aquí es confesión. ¿Pero qué es esa confesión? Es parte natural, es parte indispensable. Si no hay confesión, no hay avivamiento, no hay perdón, no hay emoción, no hay frescura. Si no hay confesión diaria de pecado, si no hay diariamente el Espíritu Santo está trabajando en nuestra vida y nosotros estamos al pendiente, al tanto de la voz del Espíritu donde nos está mostrando. ¿Ya qué dijiste? Ya dijiste una grosería. Ya hiciste una mueca. ¿Qué? A ver, dígame los pecados que continuamente cometemos los cristianos santos. Los cristianos santos, ¿cuáles son? ¿Groserías? ¿Sí? ¿Qué más? ¿Todavía aquí alguien dice groserías? ¿Sí? ¿O habla en lenguas extrañas? ¿Habla en lengua extraña? ¿Sí? ¿Saca alacranes y víboras por su boca? ¿A poco? Yo no puedo creerlo. No me lo imagino a usted tan santo diciendo una grosería. Yo no me lo imagino. Usted sí lo hace, tan santo que se ve, tan santa que se ve. Así, aquí cantando las alabanzas tan libre, tan libre de pecado. Tan libre de pecado. ¿Y dice groserías? Bueno, ¿qué más? Está bien. Mentiras piadosas, enojarse continuamente, el enojo que lleva, porque Jesús se enojó, pero pecó. Pero ¿cuál es el enojo pecaminoso? El enojo que dice palabras hirientes, el enojo que es agresivo, el enojo, otro tipo de enojo, ¿no? Que permanece todo, o sea, la ley del hielo. La ley del hielo por una semanita, nada más, para que vea de dónde vengo, que soy de Guerrero. Una semanita con la ley del hielo. A ver si soporta una semana que no le hable el papi, ¿no? ¿Sí o no? Sí, ¿ha estado usted algunos días sin hablarle a su esposa, a su esposo, a sus hijos, a sus padres, a sus hermanos, por estar enojado y les aplica la ley del hielo? ¿Es pecado eso? ¿Y lo ha confesado delante de Dios? ¿Lo ha confesado? ¿Y qué significa la confesión? Escúchame bien. Cuando una persona confiesa su pecado delante de Dios, es porque está entristecida. Es porque ha entendido que está mal y que necesita cambiar. Bueno, que necesita que Dios transforme y cambie. ¿Qué más? ¿Qué otras cosas podemos nosotros confesar delante de Dios? La iglesia santa. ¿Sea chismosos? ¿Andamos de chisme en chisme? ¿Andamos murmurando unos de otros? ¿Hablando mal unos de otros? ¿Sí? ¿Sí? ¿Eso sucede aquí en la mejor iglesia del mundo? No, ¿verdad?
En otra iglesia. En otra iglesia. Estamos hablando de otra iglesia. Y estamos hablando del amigo de un amigo. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué más puede suceder que podamos confesarle a Dios? ¿Vanidad? ¿En qué sentido? Oh, eso no es vanidad, esa es la verdad. No. ¿Somos o no la mejor iglesia del mundo? ¿No? ¿Quién es nuestro Señor? ¿Jesucristo va a tener una iglesia mediocre o peor? Él tiene lo mejor. Él tiene lo mejor y nosotros somos su iglesia. Somos la mejor iglesia que pueda existir en este planeta. ¿O no? No, dice Lulú que no. Hay que trabajar en su fe. Ya ve a Charlie, híjoles, y es su vecino. No. ¿Qué otro? Dice la hermana que la vanidad. Puede ser que esté exagerando, ¿no? Pero ¿qué otras cosas? Bueno, ya lo voy a confesar. Le voy a decir a Dios, Señor, no soy la mejor iglesia. Perdóname. ¿Cómo le llamamos entonces? ¿La peor? Entonces todas son mejores. Bueno, luego platicamos. A la oficina terminando el culto. ¿Qué otros pecados pudiéramos nosotros estar confesando? Y una vez que los confesamos, decir, me sentí bien. ¿O usted ha confesado algún pecado delante de Dios? ¿Se ha sentido bien? ¿Se ha sentido libre, perdonado? Dice, hasta que confesé. Mi paz con Dios es cuando yo le confieso a Dios todas mis cargas y pecados, transgresiones delante de Él, porque yo reconozco que estoy mal y necesito cambio. Cuando usted confiesa ese pecado, necesita el perdón de Dios, la intervención de Dios para que su vida comience a ser transformada. Ese grosero deja de ser grosero. El chismoso o la chismosa de por acá deja de ser chismosa. Y así, cada una de las cosas que nosotros, la vanidad se va quitando y se convierte en humildad. Y podemos decir, somos una iglesia, ¿no? Y así, poder nosotros estar confesando. Pero esa es la paz con Dios. Una vez que usted confiesa y está bien delante de Dios, miren, lo demás es lo de menos. Si usted está bien delante de Dios, que la gente hable, que la gente diga, que el mundo se acabe, que haya guerra en el Medio Oriente, no importa que Trump nos diga que nos amenace con aranceles muy altos, no importa. Si usted está bien delante de Dios, lo demás no importa. Usted necesita buscar esa paz con Dios que tanto necesita su alma para que tome buenas decisiones, para que sea una buena esposa, un buen esposo, un buen trabajador, un buen hijo, un buen siervo de Dios. Usted necesita estar bien delante de Dios. Y un requisito indispensable es la confesión de pecado. Si no hay confesión de pecado, no hay santidad. Si no hay confesión de pecado, no hay perdón. Si no hay confesión de pecado, no hay relación con Dios. Porque Dios resiste al soberbio, al altivo lo mira de lejos, al humilde que se acerca a confesar, a Él le da gracia, a Él lo bendice, a Él lo prospera. Es más, fíjate lo que dice Proverbios. Ayúdame a leer Proverbios 28:13. Esgrima, ¿quién fue primero? Padre, póngase de pie y léalo. Proverbios 28:13. Los que encubren sus pecados. ¿Cómo podemos encubrir un pecado? Cubrirlo, esconderlo. ¿Tenemos pecados escondidos? ¿Sabe qué es pecado y lo trae escondido? Pues qué carga lleva usted, porque qué carga tan pesada lleva, porque no puede llevar usted un pecado. O sea, sí lo puede llevar, pero no. ¿De qué le sirve? Va a ser muy pesada la carga. El que encubre su pecado no prospera. Pero aquel que lo confiesa, ¿qué le pasa? Recibirá misericordia de Dios. ¿Quieres que tu vida sea prosperada? ¿Quieres que tu vida sea bendecida por Dios? Primer requisito, confiesa tu pecado. Ay, pero ¿por qué quiere aquí confesión? Todo es pecado. Y sí,
tenemos a un Dios santo que demanda santidad. Y sin santidad no podrás verlo. Sin santidad no puedes acercarte a Él. Confiesa tu pecado. Esta es la vida. Bienvenido a la vida cristiana. Bienvenido a la mejor iglesia. Confiese su pecado. Una de las mejores. Confesemos. Y por último, mi paz con Dios es dejarme guiar y confiar en su poder. Nada más, versículos 8 y 9. Dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Así más o menos dice. No seas sin entendimiento, dice el versículo 9. ¿Como quién? Como el caballo. No seas sin entendimiento como el mulo. ¿Alguien aquí son mulos? ¿O mulas? ¿Sí? ¿Qué necesita un caballo, un mulo? Freno en la boca. Necesita freno, ¿no? Para que entonces pueda ser usado. O sea, usted debe de ser enseñable. Usted debe de aprender el camino correcto del cristianismo. Usted debe de tener un estilo de vida correcto delante de Dios y delante de las personas. Para que nuestras vidas puedan ser prosperadas, para que haya paz en el corazón, debemos dejarnos guiar por Dios y confiar en su poder. Confíe en el poder transformador. Dios le ama, Dios le conoce, y al que ama le corrige, le enseña. Dios al que ama, al que ha recibido como hijo, lo disciplina, lo corrige, le enseña. Bienaventurado aquel cuyo pecado ha sido perdonado y su vida está siendo transformada. Gócese, alégrese, porque la salvación ha venido a su vida, la salvación ha venido a su familia. Termino con esto. ¿Conocen al Dalai Lama? ¿Han oído hablar del Dalai Lama? Así, o nada más del Dalai. Dice así, él escribió esto y me parece muy interesante. Dice, lo sorprendente de nosotros los seres humanos, fíjate lo que dice el Dalai, es que sacrificamos la salud para ganar dinero. ¿Sí o no? Sacrificamos la salud para ganar dinero. 10, 15, 20, 30 años de servicio, de trabajo, de esfuerzo, de dedicación, de pararse temprano, 40 años, para ganar dinero, para ganar cosas materiales. ¿Sí? O usamos todo, los seres humanos, sacrificamos la salud, o sea, te desgastas, te estresas, te presionas, quedas totalmente nervioso, con un tic en el ojo y demás, por ganar dinero. Luego sacrifican su dinero para recuperar la salud. Ya pasaron 30, 40 años de servicio, de trabajo y de esfuerzo, todo nervioso, ya te dio una embolia, ya te dio una enfermedad terminal o como sea, gastas, dice, entonces sacrifican el dinero que ganaron para recuperar la salud que perdieron. ¿Cómo está eso? Están tan ansiosos por el futuro que no disfrutan ni el presente ni el futuro. El resultado es que viven como si nunca fueran a morir y mueren como si nunca hubieran vivido. Está interesante esta reflexión. Nuestra vida ha encontrado un propósito en Cristo Jesús. Vivamos para Él, sirvámosle a Él, seamos esa luz en medio de un mundo de tinieblas y cumplamos el propósito por el cual nos ha salvado. Trabajemos, seamos sabios, tengamos familia, estudiemos y seamos los mejores profesionistas, pero todo eso dediquémosle a Dios como una ofrenda de nuestra vida, como una ofrenda viva, dice el apóstol Pablo, como un sacrificio vivo, agradable a nuestro Dios. Esa tiene que ser nuestra vida. Pero ¿cómo se logra? Con una paz con Dios. ¿Qué significa paz con Dios? Estar bien delante de Dios.
Si estás bien delante de Dios, tienes paz. Si no, tu vida va a ser la más infeliz que puede existir en este planeta. Busquemos la paz con Dios. Cierre sus ojos, incline su cabeza, por favor. Padre, te damos gracias porque a través de ese salmo de David, después de su experiencia de pecado, nos identificamos muchos de nosotros con esa vida perdonada, con esa vida de crisis, con esa vida restaurada, con esa vida de confesión continua y con esa vida de una guianza continua de aprendizaje, no como el caballo o como el mulo, sino como personas inteligentes y prudentes que escuchamos tu palabra y la ponemos en práctica. Gracias, mi Dios. Ayúdanos a tener una vida próspera, una vida de trabajo, una vida de bendición, pero siempre enfocada para exaltar tu nombre y glorificarte a ti. Quédate, Señor, con cada familia. Gracias por tu presencia en este día. Enséñanos a aplicar todos estos principios en nuestra vida cotidiana, ahí en el trabajo, en la escuela, en la familia, con los vecinos y amigos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.